está el presidente de Peñarol Sí. con nosotros, Ignacio Rubio. Hay cuestiones, preguntas que a uno nos surgen después de escuchar a Aguirre, porque da la sensación de que hay futbolistas que están muy cerca de llegar a Peñarol. A mí, no sé qué te pareció a vos, Nico, Sí. a Martín, a mí me dio la sensación de que Cristian Leonel Jaime está muy cerca de Bueno, llegar al yo conjunto tengo de carbonero. que hoy ya quedaría ya Bueno, confirmado. se lo vamos a preguntar a Nacho. Nacho, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes, bien, todo bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo en calma. Bueno. Gracias a Dios, todo bien. Un placer charlar contigo. No sé, nosotros tuvimos la sensación, escuchando a Aguirre, de que Cristian Leonel Jaime está muy próximo a ser jugador de Peñarol. ¿Qué podemos adelantar en este momento cuando son las 2 de la tarde con 27 minutos? Bueno, que sí, que estamos intercambiando papeles con River y con su agente. La realidad es que River tiene un sistema, River argentino, muy interesante de cuando presta a sus talentos juveniles, que sobre todo que ya han tenido minutos en el primero. Él jugó 4 partidos en la primera de River y es una de las apuestas de River a futuro. Ahora el Chacho no le iba a dar tantos minutos como él creía que tenía que tener, y por eso la salida a buscar minutos. Y una de las cosas que aplica muy bien River argentino es que te dice que te lo manda para ganar minutos siempre y cuando vos te comprometas a darle esos minutos, y si no te cobra una multa. Es decir, que para no tener minutos en River pero tampoco tener minutos afuera, mejor que se quede en River. Así que estuvimos estas últimas 48 horas hablando, en vez de asegurar cantidad de minutos, asegurar cantidad de partidos de titular, sobre todo porque Diego está muy confiado en que el jugador ya tiene 20 años, en que ya es una realidad, en que ya debutó en el primero de River, en que fue figura en las formativas de River, y bueno, y que es un jugador con mucho talento y con 20 años y con mucha dinámica, y bueno, ahí terminamos asegurando una X cantidad de partidos de titular a lo largo del año de préstamo, y una posible repesca de River a final de año si lo tuviera vendido. Así que al momento de ahora hacer papeles, y bueno, y en caso de que hoy cerremos todo, que mañana mismo ya está acá. Bien, a ver, Nacho, porque yo te sé muy estudioso de este tipo de situaciones. Si lo tuviera que describir futbolísticamente, ¿qué jugador llega a Peñarol o qué jugador está cerca de llegar a Peñarol? Bueno, hay un puntero natural, Uh-huh. pero con un muy buen 1 contra 1, con 20 años, que asiste muy bien, y que bueno, y que integra que integró la juvenil y integró el primer equipo. Hay un artículo ahí que subió Lee sobre el primer partido que Gallardo lo pone contra Sarmiento, un partido muy cerrado en el Monumental lleno, que fue uno de sus mejores partidos. En un momento en que River venía muy mal, y que él saca la cara, mucho carácter y demás. Las referencias que tiene Diego, que tiene la dirección deportiva y que tenemos nosotros, son realmente muy buenas. Él tenía ya opciones de compra, pero River no estaba cómodo con la cifra que le había llegado para la venta, y por eso cree que con minutos de juego y siendo protagonista en algún equipo va a lograr llegar a la cifra de venta que el día de mañana pensaba River para un jugador que ha sido protagonista a lo largo de la formativa y que ya estaba teniendo minutos, sobre todo en la era Gallardo, en el primer equipo. Nacho, está bueno charlarlo contigo, y era un poco también mi intención, porque bueno, la información que yo manejaba al respecto era de una reunión, de una charla, lo que me contaron a mí, del día domingo por Zoom con el grupo Pachuca, con Monje, contigo, y creo que me había mencionado también con Aguirre, por la posibilidad real de Vallejo, y que el grupo Pachuca quería $600.000, que era el dinero que en su momento Pachuca o el grupo Pachuca les había transferido por el tema de Menchenko. Como que bueno, formar parte de una especie de devolución, digámoslo así, y que el jugador pudiese llegar a Peñarol. ¿Realmente existió esta charla, este Zoom con Monje un poco de intermediario con este tema, o realmente esto no es así? Peñarol directamente no tiene interés, y descarto todo esto que me contaron por el tema de Vallejo? Es que es 100% mentira eso, Nico, y el que te lo dijo te mintió directamente.
porque no solo que no participé, ni siquiera es un nombre que esté en la vuelta, y ya me encargué unas 20 veces de mentirlo, principalmente para que no se vuelva a armar la misma telenovela que en el semestre pasado, Nico, sí se armó por culpa nuestra, porque yo a veces digo que los periodistas inventan, pero en realidad, en general, o les mienten de un lado o les mienten del otro, pero la información les sale de algún lado. Yo te aseguro que en el semestre pasado el error fue nuestro, lo manejamos, lo estiramos, se demoró y estuvimos pendientes todo un periodo próximo, por favor, y fue lo que corté en este arranque. Dije, miren, ya saben las condiciones que Peñarol puede pagar por un jugador que jugó 450 minutos en un semestre, es decir, no alcanzó los 5 partidos en el semestre. Ya lo saben, si el día de mañana hay interés que vengan estas condiciones, impecable, si no, ni nos llamen. Entonces, no existió tal Zoom, no hablé yo ni con Monje, ni con Jesús, ni nada, ¿no? El que te lo dijo eso te mintió deliberadamente porque no pasó eso, y después no es un nombre ni siquiera que esté hoy arriba de eso. Y respecto a la pregunta que le hicieron a Diego, es decir, si el día de mañana llamaran y dijeran, che, sí está para venir en esas condiciones, obviamente lo evaluaríamos, pero no es el nombre que hoy está, ni siquiera forma parte del trabajo diario de la Comisión de Paz y Contrataciones, ni las charlas con Diego, no hay absolutamente nada de eso, cero. No fue un nombre que nunca más se tocó. Eso quiere decir que capaz que te llaman entre días y te dicen, che, mirá que siguen las condiciones que ustedes dijeron, nos adaptamos y va, propio de un jugador que lo hizo muy bien en Uruguay, pero que ahora es real, que tiene creo que 450 minutos en todo el semestre, perfecto, lo reavanzamos, pero de acá no hubo ninguna llamada, no hubo ningún Zoom, no hubo ninguna charla, debe estar 3 meses que no hablo con Jesús, un mes o 20 días que no hablo con el Rafa Monte, entonces todo eso es un enorme golazo. ¿Y por qué me encargo de mentirlo? Porque, vuelvo a decir, nosotros cometimos el error de la novela Vallejo en el semestre pasado, y lo cometimos nosotros desde adentro, la alimentamos todo el tiempo. Bueno, ahora si no es real no la voy a volver a alimentar, ¿se entiende? Hoy el nombre en sí de la comisión, que era uno que yo manejaba estos días, era el de Diego Hernández. Con ese es como un poco el que realmente han charlado, han avanzado. No, y una cosa más, Nico, Sí. de un comentario que hiciste, Sí. que Peñarol no esperaba la plata o Menchenko. Bueno, esa era una de las cosas Claro, pero ¿qué quiere que se decir argumentaba Peñarol? de No esa es- famosa reunión que vos decís que justamente no hubo. No la hubo, pero aparte, el argumento, Peñarol no esperaba. Entonces, cuando vendemos jugadores y nos quedamos con el 20 o 30% a futuro, ¿qué lo hacemos? ¿No esperando que se venda? Si a mí me entra un 25% de la venta de Omenchenko, porque en su momento tuvimos la habilidad de vender una parte y dejar esto, y el jugador se vendió, nosotros decidimos qué hacer. No es que alguien viene del exterior y me dice, no, che, mirá, te acaba de entrar por derecho de formación de Darwin 1,5 millones. Como no contaba, vení y comprame un jugador. Pero yo soy el que decido las cosas que hago en mi club. ¿Dónde pongo la plata? ¿En quién la pongo? ¿Qué quiere decir? Como no contaban, úsenlo en esto. O como gastaron tanto en Arezzo, o en Leo Fernández, o en el Indio, ahora me tienen que comprar a mí. ¿Qué argumento es ese? A mí me le llegan aquí a una reunión y digo, bueno, pero pará, entonces yo empiezo ahora a dirigir tu club. Decime qué te va a entrar por televisión del fútbol, no sé qué. Bueno, dale. Esa plata me tenés que comprar 2 juveniles. Me va a decir... No, en mi club he sido yo que es lo que hago. ¿Qué argumento es? No contaban con eso, entonces que lo pongan acá porque gastaron 3 millones en Arezzo. ¿Qué argumento es ese? No, por eso digo, el que está tirando esas cosas, claramente las está tirando con mala intención, y vuelvo a decir, muy autocrítico con el error que tuvimos el semestre pasado, que como creímos que estaba hecho, nosotros lo alimentamos desde adentro. Esto realmente no hay nada de esto, nunca hubo un Zoom, y hace no sé cuántos meses que no hablo con Jesús, que tenemos una hermosa relación, pero hoy no es una realidad eso. Bien. Situación de Matías Arezzo, Nacho. Bueno, contentos todos porque yo había hecho la negociación con Gremio hace mucho tiempo y habíamos dejado condiciones que en caso de que Mati volviera a tener los típicos pasajes que ha tenido Mati por Peñarol a préstamo y que hayan sido exitosos y que los hinchas queremos que Mati esté con nosotros por su rendimiento, por sus goles y demás, dejar una negociación hecha de que Mati pudiera hacer una compra ya preestablecida. Sobre todo, Andrés, en el sentido de que siempre me voy a arrepentir del error que cometí como siempre le digo a los nuevos, a Marcelo Solomita, a Selmar de Fechú, Ale González, todos los nuevos
están apareciendo en pases y contrataciones, que los errores que nosotros cometimos se los tenemos que trasladar a ellos para que no lo cometan. Si yo en el segundo préstamo con Toluca de Leo Fernández dejaba preestablecido a inicio del 24 que en caso de que Leo explotara, después de venir de no jugar en Fluminense, dejábamos establecido, yo que sé, una cláusula de 3,5 millones. Después de los 20 goles que hizo Leo en ese año, bueno, obviamente se fue a las nubes el valor que puso River Argentino y nos llegó a hacer una negociación alta que yo la podría haber bloqueado por un error mío, por no haber puesto una cláusula de compra. Y bueno, y hasta el día de hoy me arrepiento. También no sé si hubiese sido así o no, pero bueno, la realidad es que capaz que si hubiésemos dejado una cláusula de 3 o 4 millones, lo terminábamos comprando en menos dinero. Y como siempre digo, intento no repetir 2 veces mis propios errores. Intento a los nuevos dirigentes que vienen mostrarles los aciertos y los errores que tuvimos para que ellos imiten los aciertos y no cometan los errores. Y en esta lo que hicimos es, bueno, mirá, si me vas a mandar a Mati a préstamo porque no lo estás usando, Gremio, si yo te lo levanto y hace 10, 15, 20 goles, ya déjame prioridad de compra a mí y una cifra. Y esa cifra son esos 3.300.000 dólares, $3.100.000 más el préstamo, que del préstamo ya tenemos pago 200. Y bueno, hoy había que hacer el anuncio a Gremio de que íbamos a hacer uso de la opción, hasta dejamos escrito el plan de pago, y solo habría que arreglar con Mati su salario, que ya le habíamos dejado prehablado, pero había que limarlo. Si en vez de 3 años eran 3 años y medio o eran 4, si en vez de esto había premios por esto y por lo otro, y bueno, y Marcelo Solomita y Fernando Jacobo agarraron esa negociación hace unos 10 días con Taborda y con Sorondo, y por lo que me dicen ellos fue una negociación muy buena, en la que bastante rápido se pusieron de acuerdo, en la que fluyó de buena manera, y que anoche me llamó Marcelo Solomita para decir, bueno, está arreglado esto, mañana enviemos la comunicación a Gremio y ya estamos haciendo los papeles con el jugador. Así que, y hablé de noche con Mati estaba feliz, que era el que más quería quedarse acá. Así que bueno, hoy ya se envió el mail a Gremio diciendo que vamos a hacer uso de la opción. Bien, y el contrato es 3 años y medio. Hasta diciembre del 29. Hasta diciembre del 29, bien. ¿Falta algo para que Jonathan Rodríguez juegue en Peñarol? Bueno, primero que va a tener un mes y pico de recuperación todavía, no de recuperación de la rodilla, que está muy bien, va a tener de puesta a punto muscular de una pierna a la otra y volver a agarrar rodaje de eso. Entonces, mientras también está pasando eso, cuanto antes lo tengamos en los aromos mejor, pero la realidad es que también nosotros tenemos que estar cubiertos del tiempo que no juegue, propio de esa recuperación que va a tener, que Peñarol haga el mínimo gasto posible, si no lo puede tener en cancha. Entonces te diría que eso es lo único que falta, entender un poco ambas partes de cuánto tiempo es que él va a estar sin jugar, y que sí, a partir de que empiece a jugar, gane el salario que un jugador como Jonah, con la carrera que tiene, con 32 años y con la pertenencia que tiene a Peñarol, merece cobrar. Nacho, al respecto, hoy te mencionaba el nombre de Diego Hernández, si es una posibilidad. Y lo otro, yo he charlado con gente, bueno, en segunda división, porque lo relatamos siempre, de Oriental de La Paz, que había existido algún seguimiento de Peñarol por el lateral zurdo Benjamín Núñez. No sé si esto es real, si habían llegado contactos justamente con el equipo Oriental por el seguimiento de este jugador. Bueno, con respecto al jugador, al jugador Oriental de La Paz, sí existieron contactos, sí estamos hablando con ellos, sí es un jugador que nos interesa, es un jugador que a juicio del técnico y del director deportivo se destaca más en la subida que en la defensa, pero que también se está aplicando muy bien a defender, porque esa parte es una divisional que defiende mucho. En eso Nico siempre repite lo mismo, es decir, el fútbol es toda una incógnita. Ayer Ábalos era el 9 que eliminó a Alemania, y cuando tuvo un pasaje por Peñarol la gente pedía que se fuera. El fútbol
y nosotros trajimos a Byron Castillo y al Zorro Suárez, el Zorro con años en Getafe, que venía en un Botafogo que volaba, Bueno, y un jugador de la B. ahí que Nacho, trajimos ahí de te hago Juventud de la- ahí te hago la comparación porque yo lo dije al aire y yo lo relato todos los fines de semana, San Benjamín. Fue como en aquel momento sorprendieron con Milán, que fue muy favorable. Yo creo que acá con Benjamín es el mismo caso y hasta capaz que con otra proyección por ese potencial ofensivo que tiene. Y bueno, por eso digo que a veces cuando el hincha te dice, no, pero ¿quién es? Bueno, yo qué sé, está trabajado, después puede funcionar o no, se lo estudia, se lo analiza, se ven una cantidad de partidos, se asesora y bueno, y después como todas las cosas puede funcionar o no, y no porque traigas un gran nombre que te lo aplaudan los hinchas cuando lo traes, y por eso pongo el caso de Pedro Milán, es decir, hay que traer a Byron porque a Pedro no le da. Terminaba Byron en el banco y Pedro jugando y Byron rescindiendo 6 meses antes para ir al Barcelona de Ecuador. Hay que traer al Zorro porque a Pedro no le da. Bueno, Pedro eliminó al Flamengo de 250 millones de dólares con su compañero, jugó un partidazo, y bueno, ¿cuál es la ciencia del fútbol? ¿Quién? 460 millones de dólares la selección alemana, 45 millones de dólares la selección paraguaya. ¿Cuál es la ciencia del fútbol? ¿Quién elimina a quién? Y bueno, no es tan lineal el fútbol, ojalá porque sería más fácil de predecirlo. Y bueno, y a este caso creo que le calza lo mismo. Nosotros tenemos que estudiar, no si nos van a decir, che, traen a uno de la B. Bueno, no sé si lo vamos a poder traer, si nos vamos a poner de acuerdo con Oriental o no, pero lo estamos estudiando como una opción que a veces cuando vienen con hambre y te muerden la yugular y te muerden los tobillos y aparte lo hacen bien en su divisional y vienen con hambre de gloria, muchas veces resulta. Como si no resulta, te van a decir, vos, mirá el que trajeron, y a veces te aplauden por el que trajeron y el que trajeron tenía tremenda carrera, pero después no resultó, no es tan lineal el fútbol. Así que sí lo estamos estudiando, y para el nombre de Diego Hernández, es un nombre que nos interesa, es un hombre que si bien juega bien recostado, puede jugar también de 8, se vuelca mucho hacia el medio, bueno, origen de Peñarol, un jugador que lo ha hecho muy bien en el último tiempo, sobre todo el año pasado, no este último semestre, el año pasado fue clave en su equipo brasilero y salió ovacionado y demás, tiene 25 años, está sano, llega y juega y bueno, y lo estamos analizando, tenemos a Cangrejo muy bien, por ahora tenemos a Togni y a Angulo que todavía pueden pasar unos días y que pueden llegar a salir y que puede ser una opción si alguno de ellos saliera. Si no salen, la realidad es que tenemos a Jaime el argentino, a Cangrejo, que seguro vaya a quedar de titular por la derecha, y bueno, y después tenemos un par de opciones ya dentro del plantel que hay que evaluarlas, pero tenemos abierto la posibilidad de Diego todavía. Justamente ahí lo decías y Aguirre lo daba a entrever en la conferencia, que todavía podía haber algún caso de un jugador que pudiese salir. Está ahí la posibilidad justamente de Togni como una posible salida. No sé qué va a hacer Angulo en definitiva Talleres, porque tenía como una cláusula de repesca, tenía entendido. Mirá, Nico, con respecto a lo que te decía recién, te hago el caso Escobar. Hace unos días Diego dijo, Brian Barbosa está para lo que lo queríamos y le voy a dar la titularidad de él todo el semestre. Y automáticamente Escobar, con mucho tino y demás, y con una carrera que si mirás su carrera en la MLS, en Argentina y demás, y a cuál de los dos ponía. Y bueno, cuando le comunicó que se veía que Brian Barbosa, hasta por un proyecto de club, había dado la cara y iba a ser el titular, y a Franco le llegó la propuesta de irse al Newell's que lo formó, a carrera, capaz que otro te decía, y ahora el puesto se lo va a terminar quedando Brian y va a ser nuestro lateral derecho, va a ser de la casa, ya tenemos ofertas por él, todas las ofertas son con la condición de que al menos quede hasta final de año o hasta el año que viene, y va a ser el titular todo el semestre, y bueno, y Escobar se terminó yendo. Entonces es muy difícil eso del fútbol, prever qué es lo que va a pasar. ¿Y cuál sería el recambio de Barbosa? Porque está bien, Barbosa sería el inicial, es una apuesta del club que está bárbaro. ¿Es un central? ¿Sería un central o un lateral? Kevin también, ya lo ha visto y lo viste lo bien que lo hizo, y lo hablamos mucho con Diego, y Diego dijo, a los dos les calza. La verdad que a los dos los calza. Ustedes han visto lo que ha jugado Kevin cada vez que entró y lo que ha sido Barbosa. Entonces, bueno, ahí están los del club y los del club lo van a hacer bien.
si el día de mañana yo peleé por la avenida de Gio hasta el último minuto que peleé con River, y Gio después me mandó un mensaje agradeciéndome el esfuerzo que hacía Peñarol, y como me decía siempre Diego, el Nacho, sí, si viene Gio ni me llame, pero la realidad que hoy, hasta que no aparezca uno mejor que Brian y que Kevin, no volvamos a cometer el traerlos de afuera por si anda, vamos a darle a los nuestros, que la verdad que lo están haciendo muy bien cada vez que entran. Y bueno, como te digo, si aparece un Gio, que hasta último momento lo peleamos, bienvenido sea. Después que llegan los números de los 10 grandes de Brasil, de los 2 grandes de Argentina, que tienen presupuestos de... River es un club de alrededor de 220 millones de dólares por año, y nosotros somos un club de 40. Es obvio que llegás hasta un límite hasta que decís, bueno, me da yo eso, no puedo pagar ni la mitad. Así que por ahora son ellos los que tenemos y en ellos vamos a confiar. ¿Qué te generó, en qué lugar colocás de importancia el título de la Liga Uruguaya de Básquetbol? Mirá, mañana nos vamos con Santi Sánchez y con Gastón Díaz, 6:30 de la mañana, a la Virgen del Verdún, a agradecerle. Yo la pongo como una importancia suprema porque familiarmente mi familia, papá fue presidente de la Liga Minuana de Básquetbol, somos socios vitalicios de Peñarol de generación en generación desde mi abuelo. Papá fue un gran crítico de la época en que yo admiraba como adolescente del quinqueño al contador, y papá decía, nunca pudieron haber sacado el básquetbol de Peñarol, eso nunca se debió haber permitido. Y el otro día fue de los primeros llamados que hice a papá diciéndole, bueno, papá, el básquetbol no solo que está en Peñarol, sino que fue protagonista a los 4 años y ahora abrazó la primera liga. Y también se los dije a los jugadores y a Leandro al inicio del año, y se los dije el otro día cuando tuvimos la reunión. Yo creo que si no ganábamos esta liga, con una inversión del club, gracias a un club sañado como está, de entre $700.000 y $1 millón por año en el básquetbol de la caja del club, más lo que produce el básquetbol, el proyecto básquetbol iba a peligrar, porque habíamos casi quintuplicado la cantidad de adolescentes, niños y niñas que juegan al básquetbol en Peñarol. Subimos las formativas del básquetbol a la primera categoría. El Palacio empieza con movimiento a las 7 de la mañana y termina con movimiento a las 11 de la noche. El básquetbol, el Palacio está como nunca, de lindo, de arreglado, de la inversión que se hizo, pero en algún momento todo eso que estaba pasando se tenía que coronar con un campeonato, porque si no podía venir alguien el día de mañana al club y decir, che, pará, el millón ese, ¿por qué no lo ponemos en 2.9? Y la gente lo va a festejar mucho más, y podría venir alguien que sanamente dijera eso, es decir, a mí porque me gusta el básquetbol y porque creo que es la segunda principal disciplina de Peñarol, y Peñarol no se podía permitir no tener un básquetbol que compitiera todos los años, pero otro podría venir y convencer a los socios con eso y terminar el proyecto de básquetbol. Y yo creo que después que el otro día se ganó esa liga, hace muy difícil que alguien venga al club a sacar el básquetbol después, que ahora va a pasar a ser una realidad, y que si lo cuidamos teniendo 3, 4 jugadores en la selección como tenemos hoy adentro del básquetbol, y con los norteamericanos o los extranjeros como el brasilero y demás, que al otro día estaban pidiendo para quedarse, para decir, a mí me gustaría seguir jugando en Peñarol, se puede crear y con un Leandro que demostró que está para grandes cosas y demás, se puede crear un círculo virtuoso, porque aparte el socio que ponía $1.000 ahora va a querer poner 2.000, el que ponía 1.000 pesos va a querer poner 2.000 pesos, entonces hay muchas cosas buenas que pueden llegar a pasar, que mañana las hablaremos en el camino de ida para mí a subir la Virgen. Voy a probar suerte, Nacho, con esta pregunta, porque un poco en base a lo que en algún momento declaraste. Uruguay ya quedó fuera del Mundial, por lo tanto terminó el Mundial. ¿Qué vas a hacer con tu posible candidatura o no para diciembre? Viste que esto es como los abogados, que cuando leen un contrato te dice, bueno, siempre hay otro abogado que lo va a leer. El Mundial no terminó la participación de Uruguay en el Mundial, así que es cuando termina el Mundial ahí que vamos a comunicar, así que todavía tengo un tiempito para... Tenemos que esperar hasta el 19 de julio. Y bueno, más o menos ahí, 19 de julio, final de julio, estaremos comunicando, y a Peñarol le está haciendo muy bien que no haya campaña electoral. Es un milagro
que faltando 4 meses para la elección no haya campaña electoral. Eso habla de un club que está ordenado, que está tranquilo, que no tiene problemas internos, que mantiene técnicos, que venimos de un mal semestre por cosas en las que erramos nosotros y también por producto de unas lesiones, pero que la gente ve que hay una continuidad en los trabajos. Entonces es un milagro, mantengámoslo así todo lo más que se puede. Bien, déjame esta, pues ya que Nico tiró la pregunta, para la decisión que vas a comunicar el 19 de julio, porque viste que por redes trascienden muchas cosas, ¿es una decisión pura y exclusivamente personal o alguien de tu familia influyó en que la tomaras? Un pedido familiar. Es muy largo, es para hacer un programa, el día que la tome y la comunique es muy largo. Es una mezcla de todo. Yo ya no tengo, si la comunicara de que no siguiera, bueno, muy probablemente tenga que ver mucho lo familiar. Un tema de desgaste, sí, no tanto de mi hijo, más mi hija, Belén ya, mira, en estos días he hablado con gente de la selección uruguaya, hoy de hecho estuve con Muslera y estuvimos charlando un rato mano a mano, que creo que nos debíamos la charla, y yo le decía que, y de hecho se lo escribí también a Nacho Alonso, ¿sabes? Y le escribí un mensaje, el mundo del fútbol es una picadora de carne, es una picadora de carne pública, a diferencia de una empresa privada que también capaz que es una picadora de carne, pero te enterás vos y tu familia y poca gente más. Acá la picadora de carne se le entera a todo el mundo. Y aunque yo quiera que Nacho Alonso, como le puse en el mensaje, se vaya a la AUF y él muy probablemente quiera que yo me vaya de Peñarol, cuando algún ser humano entra en la picadora de carne, yo que me considero en esencia un buen ser humano, es inevitable que al menos te escriba pensando que tu familia, mucho más que vos mismo, está sufriendo. Y de hecho el mensaje que le escribí a Fernando Muslera fue muy parecido, y hoy que estuvimos un rato juntos y de charla le dije lo mismo. Es decir, después podemos tener los problemas que podamos tener, pero sus padres en caso de Alonso, Fernando no los tiene, los hijos en caso de Fernando, que Nacho no tienen nada que ver con nuestras decisiones. Es decir, ellos se ven afectados en su vida diaria por las repercusiones de nuestras decisiones. Y bueno, y ahí creo que está un poco lo que más te cuesta cargar. Si yo fuera solo en el mundo, muy probablemente no me afectaría seguir sometido a la presión, porque de hecho la aprendí a llevar y la llevo con mucha tranquilidad y vivo muy tranquilo lo que hago cuando sale bien y cuando no sale. Me desespera un poco no tener el control sobre que, no sé, que mi hija llore por si yo me viene algo, o que mis padres estén en el campo mandando un mensaje porque hubo un problema en la tribuna y yo tengo que ir a declarar al Ministerio del Interior y mamá piensa que voy a ir preso y que desde con 80 años del campo, no sé, todo eso es lo que más te afecta de tu entorno. Así que si la decisión fuera no seguir, muy probablemente, para contestar tu pregunta, pesaría en un 70% lo familiar, y sobre todo mi hija Belén, que es la que más le ha costado acostumbrarse a sentir las críticas por el padre, y bueno, y cuando las cosas salen bien se pone muy contenta, pero esta sabe que en algún momento van a salir mal. Bien, disculpame Nacho, también le pido disculpas a nuestros productores, porque yo te había dicho que era la última y tenemos que hacer la pausa, pero acá hay un tema inevitable de preguntar. Yo desconocía esta charla que habías tenido hoy con Fernando Muslera. Después de la misma, ¿descubriste cosas de repente del jugador que te habían dicho, de una composición de hechos de la historia totalmente diferente? Él también descubrió cosas diferentes, dentro de lo que se pueda contar. ¿Cómo fue la charla? No la abordamos mucho, en eso. Hay cosas que salen mal en la vida, a todos nos pasa, el tiempo las va drenando. Y cuando a una de las dos partes le pasó algo muy malo, como le pasó a él, porque estoy seguro que el que más le pesa es a él, si del otro lado te tiran la de vos, dejemos afuera lo que pasó en su momento, y bueno, porque ¿sabés lo que pasa? Hay un tema que no es el caso de Fernando, que tiene mucho autocontrol y mucha personalidad. Después hay gente que se suicida o
o desgracias en el fútbol, que está la gente muy expuesta y soporta mucha presión, a pesar de que siempre se habla que son millonarios y que la presión es otra cosa y demás. Hoy en la época de las redes sociales, que ha cambiado mucho el mundo, porque antes las críticas no pasaban, después la propia gente que se horroriza con algunas cosas que pasan no se da cuenta que tira al aire a las redes sociales o algo, cualquier disparate, y que los niños de Fernando o de cualquier otro jugador puedan estar leyendo, o su familia o sus familiares. Entonces, al ser humano, que a veces es un poco hipócrita en eso, donde puede horrorizarse en eso. Porque una cosa que yo en un grupo de amigos privado, porque es muy diferente lo privado y lo público, yo en un grupo privado puedo hacer un chiste sobre un jugador en tal cosa. El tema es el escarnio público, porque no, un poco lo de hoy, no solo le llega, si le llega a tu entorno y te puede debilitar hasta mentalmente. Entonces, después somos un poco hipócritas cuando pasan cosas y nos horrorizamos con eso. Una cosa es la crítica y otra cosa es el ensañamiento público con alguien que claramente no quiso hacer lo que hizo, pero es parte del juego. Así que te diría que hoy nos debíamos darnos un abrazo. Creo que en el abrazo mismo ya quedó lo de atrás para hablarlo más adelante. Y después que supiera que, no sé, que la vida sigue y que tiene que dejar que el tiempo, lo mismo que hoy, es decir, el tiempo curó lo que pasó en este tiempo, y bueno, y a él también le va a tener que curar a él y a su entorno la crítica dañina que va a tener durante este tiempo, que vuelvo a decir, es parte del fútbol, los que estamos acá la conocemos, pero bueno, no porque la conozcamos pasa a ser agradable, principalmente para tu entorno. Gracias, Nacho, por tu tiempo. Un fuerte abrazo, un gusto. Les mando un abrazo a ustedes. Que pase muy bien.